Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia y el mensaje de hoy le vamos a poner sin reprensión, sin reprensión. La iglesia de Filadelfia. Cuando pensamos, no sé si a ustedes les ha tocado estar en una situación en la que los regañan, ¿no? En la silla de los regañados. ¿Alguna vez se acuerdan a lo mejor cuando estaban jóvenes o pequeños y los regañaban? A lo mejor también ya de adultos en el trabajo, ¿no? Cuando en el trabajo hay una situación y a todos van a sentarlos y te toca que te regañen y estás así como que, wow, ¿qué me van a decir? ¿No? La silla de los regañados no es un muy buen lugar en donde estar. No es un lugar en el que disfrutamos estar en la silla de los regañados y esperar que alguien nos diga todas las cosas que hicimos mal. A nadie nos gusta. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan cada cosa que hemos hecho mal o cada uno de nuestros defectos? Como que no es algo que queremos oír. Sin embargo, Jesús a las iglesias les dice las situaciones y les dice en qué están actuando mal. Pero cuando llegamos a la iglesia de Filadelfia, no es el caso. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba siendo fiel a Dios y era una iglesia sin reprensión. Qué suave por el otro lado cuando regañan a todos, pero tú te quedas en un lado porque hiciste las cosas bien. ¿A poco no se siente bien? Así como que tú y tú ven para acá y a ti te dicen, no, tú quédate, tú estás bien. O cuando te dan alabanza en medio de todos. ¿A cuántos de ustedes le han dicho en el trabajo, públicamente en medio de los demás, qué buen trabajo has hecho? ¿Se siente bien, sí o no? ¿Se siente bien que te digan, o que te pongan como ejemplo y les digan a los demás, no, mira, así como fulanito, que hace las cosas bien? Se siente bien estar en el lugar de alabanza, en contrario del lugar de los regañados. Y la iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba sin reprensión. Jesús la pone en un lugar de alabanza. Y qué bueno, ¿no? Porque hemos venido escuchando todas estas iglesias de las que parece que nos da la palabra. Pues bueno, pues ahora vamos a ver lo que significa ser una iglesia sin reprensión. Y esto nos va a ayudar a nosotros poder tomar estas características de la iglesia de Filadelfia y decir, Señor, yo quiero estas características en mi vida. Porque cuando llegue el tiempo del juicio, cuando llegue el tiempo en el que Dios va a juzgar, cuando Jesús va a juzgar a su iglesia, yo quiero estar con aquellos que tú vas a decir, muy bien. En cierto momento Jesús va a poner a cada uno de nosotros y nos va a decir, o hiciste muy bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o nos va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. ¿De qué lado queremos estar? Y a la iglesia de Filadelfia Jesús le dice, qué bueno, estás haciendo las cosas bien. Y en el mensaje a la iglesia de Filadelfia encontramos lo que significa ser alguien sin reprensión. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta que me regañen. A mí no me gusta que me regañen, ¿no? Yo trato de hacer las cosas bien para que no me regañen. No quiere decir que soy perfecto. Me han regañado en el trabajo, me ha regañado mi esposa también. No me gusta que me regañe, pero sí me ha regañado, ¿no? Mira aquí, dejaste tirado la camiseta o esto, aquello. No me gusta. Y como no me gusta, la siguiente vez trato de no hacer a lo que a ella le molesta, ¿no? Igual en el trabajo. Y como cristianos tenemos que ser así. No podemos estar dejando que la palabra día tras día nos dé, ¿no? O que el Señor día tras día esté así, háblenos. ¿No? Tiene que llegar un momento en el que nosotros estemos buscando ser un cristiano sin reprensión. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 3, y vamos a hablar de la iglesia de Apocalipsis, de la iglesia de a Filadelfia en el Apocalipsis. 5 verdades en el mensaje de Jesús a Filadelfia y lo que podemos aprender de una iglesia sin reprensión. Lo primero que aprendemos en los versículos 7 y 8 es que Dios es el que abre las mejores puertas. Por lo tanto, tenemos que depender de Dios. Versículo 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces
y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Qué tremenda esta palabra de Jesús para la iglesia. Jesús le dice, yo soy el que abre y nadie cierra. Yo soy el que cierra y nadie abre. Y luego le dice, yo conozco lo que tú haces. Igual que a las demás iglesias. Y a las demás iglesias les había dicho, yo sé lo que haces, por lo tanto tengo varias cosas contra ti. Si o no les decía a cada una de las iglesias. Pero a esta iglesia en Filadelfia, Jesús le dice, yo sé lo que haces, por lo tanto te voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Si buscamos que alguien abra puertas para nuestra vida, el mejor que puede abrir puertas para nuestra vida es Dios. A veces nosotros hemos buscado, ¿no? y buscado que alguien, a lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor en situaciones cotidianas, buscamos que las personas nos abran puerta. A veces a lo mejor le hemos tocado la puerta a las personas hablando figurativamente, tratando de que alguien nos dé oportunidad, tratando de que alguien nos dé a lo mejor el ascenso que queríamos, tratando de que a lo mejor alguien nos empuje poquito para que podamos llegar a las cosas que queremos lograr. Y a veces queremos que alguien más lo haga por nosotros, que alguien más nos ayude, que alguien más nos abra puertas. Pero yo te digo algo, quien te puede abrir las mejores puertas es Dios. Si dependemos de Él, si esperamos en Él, Él nos va a abrir puertas que nadie puede cerrar jamás. Y yo sé que varios de ustedes lo han experimentado en su vida. Yo sé que varios de ustedes han experimentado cómo Dios puede abrirles puertas que parecía que nadie las iba a abrir, que parecía que nunca se iban a dar ciertas oportunidades, y de pronto Dios abre las puertas para que tú puedas usar esas bendiciones y esas oportunidades. Como una iglesia sin reprensión tenemos que depender de Dios. Esa es la primera característica de una iglesia sin reprensión. Depende de Dios, no de los demás. Depende de Dios. Y yo creo que nosotros aquí en la iglesia hemos hecho un trabajo bueno en el depender del Señor. Hemos venido a través de los años edificando y buscando el favor de Dios. Miren, como iglesia nosotros, y me refiero a todos nosotros, yo y mi esposa cuando empezamos, pero ustedes son parte de la iglesia, cuando empezamos no teníamos nadie que nos abriera puerta, nadie, no había forma de tener un lugar en el que pudiéramos reunirnos siquiera. Y por varios tiempos cuando empezamos a reunirnos en nuestra casa, el pensamiento era, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a reunirnos ahora? Y tuvimos que depender de Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos a nadie más. ¿Y saben qué? Cuando no hay nadie más que te ayude, es el mejor momento para que entonces dependas de Dios. A lo mejor tú dices, nadie me ha ayudado. Bueno, no lo veas mal. Date cuenta que entonces tienes el mejor recurso a tu lado, que es Dios. Si ya nadie más te ha ayudado, entonces voltea al Señor, aunque debería de ser al contrario, deberíamos de buscar primero al Señor, ¿no? Pero a veces buscamos a las personas y ya como no nos ayudan, bueno, Señor. Y como iglesia así estábamos, ¿no? Buscando dónde vamos a ir, y el Señor nos abrió puertas totalmente por su providencia, porque yo no conocía a nadie que nos fuera a abrir la puerta, yo no conocía a nadie aquí en la iglesia, ellos no me conocían, yo no los conocía a ellos. Pero Dios por su misericordia nos abrió una puerta y nos la ha mantenido abierta. ¿Por qué? Porque Él es el que abre, y las puertas que Él abre nadie las cierra. Y las puertas que Él cierra nadie las abre. A veces también queremos tocar en puertas que el Señor nos ha cerrado, ¿a poco no? Y andamos aferrados queriendo meternos por las puertas que Dios nos dice por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia que dependía de Dios. Dependía de Dios. Lo primero que hacía era buscar a Dios. Y tú y yo tenemos que primero que nada buscar a Dios. Buscar al Señor antes que cualquier otra cosa. Proverbios capítulo 3, versículo 3, del 5 al 8, al 6, es uno de los pasajes que más me gusta. Es un pasaje que cada vez lo memorizo y cada vez lo tengo en mi corazón. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, y en todo lo que hagas, Él te mostrará cuál camino tomar. Si nada más pusiéramos en práctica este versículo continuamente en nuestra vida,
yo creo que no nos meteríamos tanto en problemas y nuestra vida sería un poco más sencilla o mucho más sencilla. Porque dice, de todo tu corazón, o sea, busca al Señor con todo tu corazón. Y luego dice, en todo lo que haces. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor que nos dirija en cada decisión que vamos a tomar? ¿En qué escuela van a estar nuestros hijos? ¿Qué trabajo voy a tener? Si debo de agarrar este trabajo o no. ¿Qué relaciones debo de tener? Si debo de planear estas vacaciones o no. Si debo de hacer estas cosas o no. A veces vienen las cosas y pensamos, no, esta es una puerta del Señor y la abrimos y nos metemos. Cuando Dios no te quería que te metieras por ahí. Y después nos encontramos en problemas. Pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia que había aprendido a depender de Dios. Y sabía que las mejores puertas las abre Dios. Tú y yo tenemos que aprender eso. Y como iglesia tenemos que aprender eso. Tenemos que seguir creyendo eso. Dios es el que nos va a seguir abriendo puertas. Aunque nadie más nos quiera abrir puertas, aunque nadie más se interese, Dios es el que nos va a abrir las puertas si venimos a Él, si dependemos de Él de todo nuestro corazón, si lo buscamos con toda nuestra voluntad, Él nos mostrará cuál camino tomar. En el laberinto de la vida necesitamos buscar al que está mirándonos desde arriba. Él es quien abre las puertas para sus hijos. ¿A poco no nos parece que a veces la vida es un laberinto, no? Así como que andas como los ratoncitos adentro del laberinto, que te topas con las paredes y dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Pero Dios está viendo el laberinto desde arriba. Y cuando tú ves el laberinto desde arriba, tú sabes dónde está la salida. Dios sabe dónde está la salida para la situación en la que estamos. Pero en lugar de andar topeteándonos con las paredes, necesitamos voltear y decir, ¿para dónde? ¿Para dónde debo ir? Y la iglesia de Filadelfia había aprendido a depender de Dios. Lo segundo que vemos está en la parte segunda del versículo 8, la parte B del versículo 8. Dice, tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. La segunda verdad que aprendemos de la iglesia de Filadelfia es que tu poca fuerza no determina la victoria. Tu poca fuerza no determina la victoria. Necesitamos confiar en Dios. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza. Y eso parecería así como que es una debilidad. Parecería como que es un defecto. Y a veces nosotros pensamos que nuestra propia fuerza es un defecto. A veces pensamos, mira lo poquito que soy. Mira lo ignorante, no conozco mucho de la Biblia, no tengo mucho estudio, no fui a una universidad, no tengo recursos. Y Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza. O sea, Jesús sabía y decía, tienes poca fuerza. Pero ¿saben qué? Jesús no le importaba que tuviera poca fuerza, porque nuestra poca fuerza no determina la victoria. La victoria es determinada por Jesús. La victoria es determinada por Dios. Tú y yo tenemos que darnos cuenta de eso. Él es el que gana nuestras batallas. Él es nuestra victoria. Aunque estemos débiles, aunque no tengamos mucho conocimiento, aunque no tengas muchas finanzas, aunque no tengas muchas oportunidades, Él es el que nos da la victoria. Jesús le dice, tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Les dice, tienes enemigos. Esos que están en la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que se dicen ser judíos. ¿Cuántos enemigos tienes? Pero no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Cuántos enemigos tienes tú? ¿Cuántos enemigos hay en tu vida? Para algunos de ustedes a lo mejor han sufrido con el enemigo de la enfermedad ya por muchos años, que los persigue y los persigue y los persigue. A lo mejor has sufrido con el enemigo del desánimo, o a lo mejor de la desesperanza, y dices, ¿cuándo va a cambiar esta situación?
A lo mejor el enemigo de la escasez te ha perseguido ya por mucho tiempo. Y dices, por más que trabajo no logro salir adelante. A lo mejor eso es lo que esos enemigos te están persiguiendo. Jesús le dice, tienes poca fuerza, pero no importa, yo te voy a dar la victoria, le dice a la iglesia de Filadelfia. Nada más tienes que confiar. Romanos 8, versículo 31 al 39. Este es uno de los pasajes más poderosos. Y la palabra sola nos da esperanza nueva. Miren, vamos a leer este pasaje porque este pasaje nos da una esperanza más fuerte que cualquier palabra que yo les pudiera decir de mi propio entendimiento. Romanos 8, versículo 31 al 39. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Me gusta cómo contesta el apóstol Pablo a la vez. Él hace la pregunta y él contesta. ¿Quién se atreve a acusarnos? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Digan conmigo, nadie. Puedes decirlo, nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algún enemigo que nos pueda separar? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Esta palabra es para algunos de ustedes, para todos nosotros. Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, porque ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Puedes recibir esa palabra? Puedes recibir esa palabra. En medio de la dificultad, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de todo problema, en medio de la escasez, ¿qué nos puede separar de su amor? Nadie, dice el apóstol Pablo, nadie. Aunque tengas poca fuerza, yo te voy a defender. La iglesia sin reprensión es una iglesia que confía en Dios. Confía en Él. Como te sientas no es relevante. Lo importante es en quién estás confiando. Como tú te sientas con enfermedad, que te está doliendo todo, o con desánimo, o con escasez, o con desesperanza, no es relevante. Lo importante es en quién estamos confiando. ¿En quién estás confiando? Y como una iglesia sin reprensión, nosotros confiamos en Cristo. Amén. Versículo 9, la segunda parte del versículo 9 nos dice la segunda característica de una iglesia, la tercera característica de una iglesia sin reprensión. Dice, ellos conocerán que es a ti a quien amo, les dice. O sea, tus enemigos se van a dar cuenta de mi amor por ti. Tus enemigos se van a dar cuenta del amor de Jesús por ti.
Y una iglesia sin reprensión es una iglesia que entiende el amor de Jesús y devuelve el amor a Jesús. Tú sabes que Él te ama, por lo tanto tú lo amas a Él. Jesús ama a su iglesia y espera que su iglesia lo ame a Él. ¿Tú sabes que Jesús espera que tú lo ames? Eso parece así un poco cursi, ¿no? Para los hombres especialmente. Para las mujeres es un poco más fácil de digerir esa verdad. Para los hombres nos parece un poco cursi, así como que yo amara a Jesús. Curiosamente, todos los discípulos eran hombres. Jesús escogió a un montón de hombres para que anduvieran con Él y lo amaban con todo su corazón. De hecho, el apóstol Juan se recostaba en Jesús. Jesús espera que nosotros lo amemos, no que las mujeres no lo amaban, había muchas mujeres a su servicio, ¿no? Pero esto es para que los hombres nos demos cuenta, porque como que batallamos con esa verdad, decimos como que amar a Dios, ¿no? Pero Él espera que nosotros lo amemos. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. A veces se nos olvidan estas palabras de Jesús y todo nuestro pensamiento es: no, la iglesia está patas para arriba, está hecha garras. Jesús dijo que Él murió por ella y se la va a presentar a Él mismo santa, limpia e intachable. Eso dijo. La pregunta es si nosotros somos parte de esa iglesia. Pero Él se va a presentar a su iglesia santa. Dice que murió por ella para presentársela limpia, sin mancha, sin arruga. Y Jesús no va a fallar. O sea, no va a llegar el momento en el que Jesús diga: pues estás media sucia, pero pues ya se me acabó el tiempo, ok, te agarro. No. Cuando llegue el tiempo, esa iglesia va a estar preparada para Jesús. ¿Será que tú y yo somos parte de esa iglesia? Esa es la gran pregunta. Y como una iglesia que entiende que Él nos ama, nosotros tenemos que volver el amor a Él. Amar a Jesús. Una iglesia sin reprensión ama a Jesús. Podemos estar completamente seguros de una cosa: Él nos ama. Completamente seguro. Si hay algo que dudes, si hay cosas que no entiendas, si hay cosas que no comprendas. Yo mismo no comprendo muchas cosas cuando pensamos en la situación en la que estamos ahorita, terremotos, huracanes, dificultades. Yo no entiendo, la verdad yo no entiendo. Y hay veces que no sé ni cómo orar. Y digo, wow, pues, ¿cómo está esto? Pero una cosa podemos estar seguros: Él nos ama. Él nos ama. Digamos en el versículo 10 y vemos la cuarta característica de una iglesia sin reprensión. Dado que has obedecido mi mandato, te perseveraré. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Wow. La obediencia tiene recompensa. La siguiente característica de una iglesia sin reprensión es que es una iglesia que obedece. Es una iglesia que obedece. La obediencia revela nuestro amor. O sea, si tú lo amas, lo obedeces. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así, simple, sencillo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia por amor nos da la garantía de su protección. ¿Quieres ser librado de la ira? No estoy hablando que seas librado de alguna catástrofe, porque hay catástrofes, hay dificultades en esta vida. Pero ¿quieres ser librado de la ira venidera? Ama y obedece a Dios. Y tienes garantía de parte de Él. Jesús le dice: dado que me has obedecido, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo.
O sea que una iglesia sin reprensión obedece. Y por último, en el versículo 11, una iglesia sin reprensión es una iglesia que espera a Jesús. Versículo 11, yo vengo pronto, dijo Jesús. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, escuche al Espíritu y entienda lo que dice a las iglesias. Una iglesia sin reprensión es una iglesia que espera a Jesús. Ahora, todos nosotros hemos oído acerca de la venida de Cristo. Y todos nosotros en cierto momento hemos dicho a lo mejor, no, pues desde hace tanto que dice, ¿no? Yo desde que nací me acuerdo, ¿no? Bueno, cuando estaba creciendo me acuerdo de los mensajes de la venida de Cristo. Lo tremendo es que aquí no lo dice alguien más. No lo dicen los apóstoles, no lo dice algún otro discípulo. Lo dijo Jesús. Jesús dice, yo vengo pronto. Eso hace 2000 años. Yo vengo pronto. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significaba para los cristianos de ese tiempo? Lo que significa es que nosotros tenemos que vivir con la expectativa de que Él viene pronto, aunque nosotros no entendamos los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos, y los tiempos para Dios son nada. 2000 años para Dios es como un suspiro. Por eso Él dice, vengo pronto. Esto no quiere decir que debemos de decir, no, quién sabe cuándo irá a pasar. La iglesia sin reprensión es una iglesia que lo está esperando continuamente. Continuamente está esperando a Jesús. Continuamente está viviendo para Él. Continuamente está aferrándose a lo que tienen para que nadie les quite su corona. No quiere decir que vamos a estar grite y grite y grite que ya viene Cristo y que tienes, no. Lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que estar listos continuamente, perpetuamente, y estar caminando en obediencia, y estar amándolo, y estar viviendo para Él, estar esperando en Él, estar confiando en Él, estar dependiendo en Él, estar agarrados de lo que Él nos ha dado, y estar esperándolo. ¿Por qué? Porque puede venir mañana, puede no venir en nuestros días. Pero eso no nos toca a nosotros nos toca estar esperándolo. Y si tú lo amas, lo tienes que esperar. ¿Estás esperando a Jesús? Esta pregunta revela dónde está nuestro corazón. Esta pregunta revela dónde está nuestro corazón. Si tú dices así como que no venga, analiza tu corazón, porque eso quiere decir que no lo amas como Él necesita que lo ames. Analiza el corazón, porque a lo mejor todavía dices, es que me gusta mucho esta vida, hay muchas cosas de esta vida que tengo que hacer, que tengo que vivir, Yo me acuerdo antes de casarme, decía, Señor, no vengas hasta que me case. Ya como ya me casé, ya ven, Señor. Así estamos, ¿no? A veces, que mi hijo crezca. No. Necesitamos escudriñar nuestro corazón, porque esta pregunta nos hace ver dónde está nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a decir, ven, Señor Jesús. No se trata de fanatismo, es una verdad que cambia nuestra forma de vivir porque vivimos para Él. No se trata de agarrar una trompeta y empezar a gritar y decir. No se trata de siquiera de querer darle explicación a todas las cosas que pasan en esta tierra. Yo le doy gracias a Dios, y le estaba diciendo a la reina, yo le doy gracias a Dios que yo no soy profeta. Dios me llamó a pastor, yo no profeta, digo, porque querer explicar todo lo que sucede es difícil. Dijo, mejor lo que yo voy a hacer es hablarles de lo que esta palabra dice, y ahí si usted no lo entiende ni yo lo entiende, pues busca al Señor, porque es difícil. Nuestro corazón tiene que estar esperándolo continuamente. Y mira, si lo estás esperando continuamente, no importa si llega ahorita o llega en 10 años.
No importa si llega mañana, si llega de noche, si llega en la tarde, si llega cuando llegue, tú vas a estar listo para Él. Jesús mismo es el que dice, yo vengo pronto. ¿Le creemos? Verdades de una iglesia sin reprensión. Póngase de pie. Una iglesia que depende de Él. Dice, tú me vas a abrir camino, Señor. Tú y yo podemos decir plenamente y decirle, Señor, ábreme camino. Ábreme el camino. Guíame por donde tú quieres que yo vaya. Ábreme el camino por donde debo de andar, Señor. Dame, Señor, nuevas oportunidades. Ábreme nuevas puertas. ¿Le has dicho al Señor? A lo mejor le hemos estado diciendo a medio mundo menos a Dios. Es tiempo de que volteemos y digamos, Señor, guíame por donde debo de ir. Ábreme el camino por donde debo de caminar. Ábreme las puertas por donde debo de entrar. Y si estoy siendo un poco testarudo y me quiero meter por las puertas que no debo, deténme para no hacerlo, Señor. Y guíame y que mi oído pueda escuchar tu voz. Quiero aprender a depender de ti como la iglesia de Filadelfia. Quiero aprender a confiar en ti. Estar seguro de que nada me va a separar de ti, ni la dificultad, ni la hambre, ni las catástrofes, ni el huracán Irma, ni el terremoto en México, ni que me corran del trabajo, ni la enfermedad. Nada me podrá separar de tu amor. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero amarte porque sé que tú me amas. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero obedecerte como esta iglesia, obedecer tus mandamientos. Obedecer lo que tú me estás hablando. Y quiero estar esperándote como una novia en el altar. Quiero estar esperándote. Quiero estar esperándote. Quiero estar esperándote.